Capítulo 28. Por el bien mayor. El explorador señaló un grupo de 3 colinas rocosas al noroeste, a varios kilómetros de distancia. La bandera de Oboul ondea en lo alto de la del centro y les explicó a Grguch, a Kuum y los demás. Ha reunido a su clan a su alrededor en una defensa formidable. Grguch asintió y miró fijamente hacia donde estaba su enemigo. ¿Cuántos? Cientos. ¿No son miles? Preguntó el jefe. Hay miles al sur de su posición, y miles al norte, explicó el explorador. Podrían unirse frente a nosotros y proteger al rey Oboul. O dar la vuelta y atraparnos, dijo a Kuum, pero en un tono que daba a entender que no estaba demasiado preocupado, ya que Jack, respondiendo a aquella pregunta en concreto a través de la boca de Kuum, no temía demasiado ser capturado por orcos. Si siguen siendo leales al rey Oboul, se atrevió a interrumpir Togwituk, y todas las miradas se posaron en él. Muchos están enfadados a causa de su decisión de detener la marcha. Han llegado a considerar a Grguch como un héroe. Dark fue a hablar, pero cambió de opinión. Aún así había conseguido captar la atención de Grguch, y cuando el fiero semiorco, Semiogro, miró en su dirección, Dark dijo, ¿sabemos acaso si Oboul piensa presentar batalla? ¿O quizá hará una representación y pintará el panorama con bellas palabras? Oboul gobierna con ingenio y músculo. No le pasará desapercibido que lo prudente sería convencer a Grguch. ¿Para construir muros?, dijo el jefe del clan Karuk con una risilla cargada de desprecio. No marchará, insistió Togwituk. Hablará lo suficiente de hacer la guerra como para crear dudas, dijo Nark. La única palabra que deseo oír de labios del cobarde de Oboul, despiadado, declaró Grguch. Me complace oír cómo ruega una víctima antes de caer por un golpe de mi hacha. Nark se disponía a responder, pero Grguch alzó una mano, poniendo fin a cualquier futuro debate. Con una mirada ceñuda que solo prometía guerra, Grguch hizo un gesto de asentimiento a Kuum, quien ordenó al grotesco fantasma de Cthulhu, que aún sostenía su propia cabeza, que avanzara. Este es nuestro emisario, dijo Grguch. Giró la mirada hacia un lado, donde el maltrecho Knuckles estaba colgado por los tobillos de varias poleas que se sostenían sobre los anchos hombros de un par de ogros. Y nuestro emisario avanzado, añadió Grguch con una sonrisa malévola. Cogió su hacha con forma de dragón y se aproximó a Knuckles, que estaba demasiado destrozado y aturdido para siquiera darse cuenta de ello. Aún así, Knuckles vio el hacha en el último momento, y emitió un patético gañido cuando Grguch hizo oscilar por encima de él y cortó limpiamente la cuerda. Knuckles cayó al suelo de cabeza. Grguch extendió el brazo y levantó al chamán, poniéndolo en pie. Ve con Oboul, le ordenó, haciendo que Knuckles se girara y empujándolo en dirección noroeste con tal ferocidad que el pobre orco voló por los aires y aterrizó en el suelo de cabeza. Ve y dile a Oboul del cobarde que espere a que suene el Coctogun Karuk. Knuckles se puso en pie tambaleante y avanzó dando tumbos, desesperado por alejarse de los brutales orcos del clan Karuk. Dile a Oboul del cobarde que Grguch ha llegado y que Grguch no está complacido, gritó Grguch a sus espaldas, y comenzaron a escucharse vítores de algunos de los presentes. Aceptaré su rendición quizá. Aquello desató el frenesí entre los orcos y ogros Karuk, e incluso Togwituk sonrió, expectante. Nark, sin embargo, miró a Untol. La conspiración había salido a la luz hasta hacerse realidad por fin. De repente, aquello era real, y la realidad era la guerra. Grguch viene seguido por muchas tribus, le dijo Oboul del general Duka, ¿para parlamentar? Él y otro de los comandantes de Oboul estaban de pie en el centro de las 3 colinas rocosas. Detrás del rey orco se veían en la tierra los cimientos de un pequeño torreón, y 3 muros bajos de piedra formaban un anillo alrededor de la colina. Las otras 2 colinas tenían una disposición similar, aunque las defensas no estaban acabadas. Oboul miró por encima del hombro e hizo señas a sus asistentes, que le traían al maltrecho y moribundo Knuckles. Al parecer ya ha hablado, señaló el rey orco. Entonces, habrá guerra dentro de tu reino, contestó el general, y sus dudas eran evidentes para todos los que lo oyeron. Oboul se dio cuenta de que las dudas actuaban en su beneficio. Ni siquiera pestañeó mientras miraba fijamente a Duka, aunque otros a su alrededor emitían gritos ahogados y susurraban. Están bien respaldados en el centro, explicó Duka. La batalla será larga y feroz. Realmente, están bien respaldados, pensó Oboul sin decir nada. Le dirigió un leve gesto de asentimiento a Duka, ya que leía fácilmente entre sus palabras. El general lo acababa de advertir de que la fama de Grguch lo había precedido, y que muchos en las filas de Oboul se inquietaban. No cabía duda de que Oboul mandaba sobre las fuerzas superiores. Podía mandar 10 veces más orcos contra la marcha del clan Karuk y sus aliados. Pero tenían ante sí la posibilidad de elegir cuántos de esos orcos llevarían el estandarte de Oboul, y cuántos decidirían que Grguch era la mejor opción. Pero Oboul comprendía que no había dudas en el caso de los que estaban en las 3 colinas, ya que allí estaba el clan Muchas Flechas, su gente,
sus discípulos serviles, que lo seguirían hasta la mismísima habitación de Alustriel si él se lo ordenara. ¿Cuántos miles morirán?, preguntó tranquilamente a Duca. ¿Y no vendrán los enanos cuando vean la oportunidad?, respondió sin tapujos el general, y de nuevo Bould asintió, ya que aquello era irrebatible. Una parte de Bould quería extender el brazo y estrangular a Duca por la evaluación y por su falta total de obediencia y lealtad, pero en su corazón sabía que Duca tenía razón. Si el ejército de Duca, compuesto por más de 2000 efectivos, se unía a la batalla junto al clan Karuk y sus aliados, la batalla bien podía cambiar de curso antes de que se derramara la primera gota de sangre. Bould y su clan se verían desbordados en poco tiempo. «Guarda el flanco de los orcos que no son Karuk», le pidió Bould a su general. «Deja que Gruch decida quién de nosotros, o Bould o Greguch, es más digno de gobernar el reino». «Greguch es el favorito de Gruch, según dicen», le advirtió Duca, y el rostro de Bould se ensombreció. Pero Duca sonrió antes de que frunciera el ceño. «Has elegido sabiamente, y por el bien del reino de muchas flechas. Greguch es el favorito de Gruch, según dicen, pero Bould protege los dominios del tuerto». «Greguch es fuerte», dijo el rey orco, y sacó la gran espada cuya vaina llevaba atada en diagonal a la espalda. «Pero Bould es más fuerte. Pronto te darás cuenta». El general Duca observó la espada largo tiempo, recordando las muchas ocasiones en las que lo había visto usarla de un modo devastador. Poco a poco, comenzó a asentir y a sonreír. «Tus flancos estarán seguros», le prometió a su rey. «Y toda la carne de cañón que preceda al clan de Greguch será barrida antes de llegar a la colina. Únicamente el clan Karuk presionará en el centro». «Has perdido el juicio, maldito elfo de orejas puntiagudas y cerebro de orco», rugió Bruenor, y pateó el suelo lleno de frustración. «Vine aquí para matar a la bestia». «Tosun dice la verdad. No estoy dispuesto a confiar en los elfos Drows, excepto en ti». «Entonces, confía en mí, ya que oí gran parte de su conversación con los conspiradores orcos». Bould envió un emisario a Mithril Hall para prohibir el ataque. «No sabes lo que Tosun les dijo a los orcos que dijeran antes de que llegara a donde estabas tú». Cierto, reconoció Drift, pero ya sospechaba lo que Tosun me contó mucho antes de apresarlo. La tregua de Bould se ha prolongado durante demasiado tiempo. Atacó mi muralla. ¿Y el bosque de la luna? ¿Tan rápidamente te has olvidado de Innovindil? La acusación hizo que Drift se balanceara sobre los talones, con una mueca de dolor, herido profundamente. No había olvidado a Innovindil, de ningún modo. Aún podía escuchar su dulce voz a su alrededor, convenciéndolo para que explorara sus pensamientos y sentimientos más profundos, enseñándole lo que era ser un elfo. Innovindil le había dado un regalo grande y fabuloso, y en aquel regalo Drift Gurden no solo se había encontrado a sí mismo, había encontrado su corazón, y su camino. Con sus lecciones, ofrecidas por pura amistad, Innovindil había solidificado las arenas movedizas que habían pisado los pies de Drift Gurden durante tantos años. No había olvidado a Innovindil. Podía verla. Podía olerla. Podía oír su voz y la música de su espíritu. Pero su muerte no había sido provocada por Bould, estaba seguro. Aquella terrible pérdida era la consecuencia de la ausencia de Bould, un preludio del caos que se desataría si aquella nueva amenaza, la bestia Greguch, asumía el mando del vasto y salvaje ejército de Bould. «¿Qué me estás pidiendo, elfo?», dijo Bruenor tras la larga e incómoda pausa. No era Gauntlegrim. Bruenor lo miró a los ojos sin pestañear. «Pero era hermoso, ¿no?», preguntó Drift. «Un testamento». «Una abominación», lo interrumpió Bruenor. «Lo fue. Pensarían lo mismo de Agna y de Agnavit. ¿Lo harías Soudra? Me pides que los deshonre. Te pido que los honres con el valor, la voluntad y la visión más extraordinaria. En todas las historias documentadas y violentas de todas las razas, hay algunos que lo reclaman». Bruenor asió con más fuerza su hacha llena de moscas y la levantó frente a él. «Nadie duda del coraje del rey Bruenor Batleamber», le aseguró Drift al enano. «Cualquiera que haya presenciado tu enfrentamiento contra la multitud de orcos en la retirada de Mithril Hall te sitúa entre las leyendas de los enanos guerreros, y con razón. Pero busco en ti el valor de no luchar. Estás loco, elfo, y sabía que no traerías más que problemas cuando te vi por primera vez junto a la cumbre de Kelvin». Drift sacó a Centella y Muerte de Hielo, y las puso una a cada lado del hacha de Bruenor. «Estaré observando la lucha que se avecina», le prometió Bruenor, «y cuando encuentre mi lugar en ella, no me vengas a bloquear el hacha. Da igual a dónde apunte». Drift apartó bruscamente sus cimitarras y se inclinó frente a Bruenor. «Eres mi rey. Te he dado mi parecer. Mis armas están listas». Bruenor asintió y comenzó a alejarse, pero se detuvo de repente y giró la cabeza hacia Drift, con mirada desconfiada. «Y si mandas a ese maldito gato tuyo a inmovilizarme, elfo, cocinaré mi nino, no lo dudes». Bruenor se alejó pisando con fuerza, y Drift miró al posible campo de batalla, donde las filas de orcos convergían a lo lejos.
Sacó la figurita de ónice de la bolsa que pendía de su cinturón e invocó a Guenhwyvar a su lado, confiando en que la pelea terminaría mucho antes de que la pantera comenzara a cansarse. Además, necesitaba la seguridad de Guenhwyvar, su compañerismo incuestionable. Ya que mientras le pedía valor a Bruenor, también se lo había exigido a sí mismo. Pensó en Innovindil, siempre pensaba en Innovindil, y en Crepúsculo, y supo que llevaría aquel dolor con él el resto de su vida. Y aunque aplicando la lógica podía eliminar aquella última atrocidad de las manos sangrientas de Oboul, ¿acaso habría pasado algo de aquello en el bosque de la luna, en Mithril, en Sayouz y en Nesme, y a lo largo de Marca Argentea, si Oboul no hubiera llegado con planes de conquista? Y aún así, ahí estaba, pidiéndole un valor poco común a Bruenor, apostando por Tosun, y jugándosela con todo el mundo, al parecer. Bajó la mano para acariciar el lustroso pelaje negro de Guenhwyvar, y la pantera se sentó para a continuación tumbarse boca abajo, con la lengua colgando entre sus formidables colmillos. Si me equivoco, Guenhwyvar, amiga mía, y se produce mi pérdida final, te pido entonces una sola cosa: clava tus garras profundamente en la carne del rey Oboul de los orcos. Déjalo agonizando en el suelo, muñéndose por heridas mortales. Guenhwyvar emitió un gruñido perezoso y se tumbó de lado, pidiendo que le rascaran los ijares. Pero Drizzt sabía que había comprendido cada palabra, y que ella, por encima de todos los demás, jamás lo decepcionaría. Capítulo 29. Rey enano. Flecha enana, Singles y Torgar permanecían en silencio, mirando fijamente a Bruenor, dejándose guiar sin cuestionamientos, mientras un ansioso Puent daba saltitos a su alrededor. Cordio mantenía los ojos cerrados, rizando a Moradin y a Clanhedin, ya que le parecía que el camino a la batalla estaba despejado. En cuanto a Ralien, solo demostraba una resolución inexorable, y junto a él, Tosun, atado, igualaba aquella intensidad. Regis cambiaba de un pie a otro, lleno de nerviosismo. Y Drizzt, que había llegado a la conclusión de que pronto se iniciaría una batalla, y de que había llegado el momento de marcharse o entrar en combate, esperaba pacientemente. Toda la atención se centró en Bruenor, y el peso de aquella responsabilidad se dejaba ver claramente en el rostro del inquieto enano. Los había llevado hasta allí con acento agudo, y a una palabra suya huirían para ponerse a salvo, o se meterían en las mismísimas fauces de una batalla enorme, una batalla que no podían aspirar a ganar, ni tan siquiera a salir vivos de ella, pero en la que podrían influir, si los dioses así lo querían. Oboul vio hacia el sur el ejército de Dukka, que avanzaba como una nube negra hacia una línea de orcos que se dirigía hacia el oeste para flanquear las colinas. Sabía que era el clan Quijada de Lobo, y asintió con un gruñido sordo, imaginando todos los horrores que haría padecer al Narg cuando su asunto con Gerguch hubiera terminado. Confiando en que el general Dukka mantendría a raya a Quijada de Lobo, Oboul dirigió su mirada directamente hacia el este, donde el polvo que se levantaba indicaba que se acercaba un ejército poderoso, y las banderas amarillas y rojas proclamaban que se trataba del clan Karuk. El rey orco cerró los ojos y se sumió en sus pensamientos, imaginando de nuevo su gran reino, lleno de murallas y castillos, y ciudades rebosantes de orcos que vivían bajo el sol y participaban de lleno en las riquezas del mundo. El chillido de Knar lo sacó de su meditación, y tan pronto como abrió los ojos, Oboul comprendió su angustia. Se aproximaba un orco, un muerto viviente, que con aire lastimero sostenía ante sí su propia cabeza. Antes de que cualquiera de sus guerreros o sus guardias pudieran reaccionar, Oboul saltó sobre la larga muralla que tenía delante y corrió por la pendiente, sacando su espadón mientras lo hacía. Un solo golpe partió al fantasma en dos e hizo que la cabeza saliera volando. Así estaban las cosas, el rey orco lo supo mientras daba el golpe. Gerguch había declarado sus intenciones, y Oboul había respondido. No había nada más que decir. No muy lejos, hacia el este, se oyó el sonido de un gran cuerno. Desde el otro lado de la siguiente cresta, se oyó el ruido de una escaramuza, orco contra orco. Oboul y Gerguch declaró Tosun. A lo lejos, hacia el nordeste, sonó un gran cuerno, Koktogun Karuk. Gerguch coincidió Drizzt. Bruenor emitió un resoplido. No puedo pediros a ninguno de vosotros que venga conmigo, comenzó. Va. Tú intentas detenernos, dijo Torgar mientras Singles asentía junto a él. Viajaría al mismo abismo para darle un tiento a Oboul, añadió Ralien. A su lado, Tosun meneaba la cabeza. Oboul está en las colinas, dijo Bruenor, agitando el hacha en la dirección donde se encontraban las tres colinas rocosas que habían identificado como campamento principal de Oboul. Y pretendo llegar ahí. En línea recta, una sola carga, como una flecha disparada por el arco de mi chica. No sé a cuántos dejaré atrás por el camino. No sé cómo voy a volver a salir después de matar al perro. Y no me importa. Torgar golpeó de plano con el mango de su gran hacha sobre la palma abierta, y Singles golpeó el escudo con el martillo. Te llevaremos hasta ahí, le prometió Torgar.
Los ruidos de la batalla se hicieron más audibles, algunos sonaban cerca y otros lejos. El gran cuerno volvió a oírse, y el eco hizo vibrar las piedras bajo sus pies. Bruenor asintió y se giró hacia la siguiente cresta, pero dudó y volvió a mirar hacia atrás, fijándose en Tosun. Mi amigo elfo me dijo que no habías hecho nada por lo que valga la pena matarte, dijo. Y Ralien está de acuerdo. Vete, y no me des jamás motivos para arrepentirme de mi elección. Tosun le mostró las manos vacías. No tengo ninguna arma. Podrás encontrar muchas mientras avanzamos, pero no nos sigas muy de cerca, contestó Bruenor. Con una mirada de impotencia advirtió a los demás. Tosun hizo una inclinación y se volvió por donde habían venido. Greuch es ahora tu pesadilla, le dijo Drizzt en lengua drow. ¿Qué ha dicho? Preguntó Bruenor, pero Drizzt simplemente sonrió y fue hacia Ralien. Me moveré deprisa detrás de Bruenor, le explicó el drow, alcanzándole el cinto con las armas de Tosun. Si alguien debe escapar de esto, eres tú. Ten cuidado con esta espada. Manténla a salvo. Miró a Regis, claramente nervioso. Esto no se desarrollará del modo como habíamos previsto. Será una carrera frenética y furiosa, y si hubiéramos conocido la disposición del terreno y de los ejércitos orcos, Bruenor y yo habríamos venido solos. Por supuesto, terminó el elfo. Mantén la espada a salvo, volvió a decir Drizzt, aunque no miró a Cecenadora, sino a Regis mientras hablaba, enviándole un claro mensaje a Ralien. Y vive para contar nuestra historia, terminó el drow, y él y Ralien se estrecharon la mano. Vamos entonces, exclamó Bruenor. Restregó las botas contra el suelo para limpiarlas de barro, y ajustó su yelmo de un solo cuerno y su escudo con forma de jarra espumosa. Comenzó con paso ligero, pero Tibuledorf Puent salió presuroso tras él y lo adelantó, lleno de ansiedad. Antes de llegar a la cima ya estaban cargando a máxima velocidad. Encontraron a los combatientes al oeste, hacia las líneas de Oboul, pero había gran cantidad de orcos ahí abajo, corriendo ansiosos hacia la batalla, tanto que Puent ya embestía con la púa de su casco antes de que el que tenían más cerca se hubiese vuelto siquiera a mirar a los intrusos. El grito de aquel orco se convirtió en un respingo ahogado cuando el puntiagudo casco se le clavó en el pecho, y un repentino meneo de la cabeza de Puent lo hizo volar por los aires, herido de muerte. Los dos siguientes se aprestaron para repeler su carga, pero Puent alzó la cabeza y se lanzó sobre ellos, golpeando a diestro y siniestro con sus guantes claviteados. Drizzt y Bruenor se desviaron a la derecha, donde los refuerzos orcos pasaban apresuradamente por delante de los árboles y las piedras. Torgar y Singles siguieron recto por otro camino, apoyando a Puent en su intento de abrirse paso a puñetazos por aquel delgado flanco y llegar al centro de la batalla, que aún estaba lejos, hacia el norte. Con sus largas zancadas, Drizzt iba por delante de Bruenor. Levantó a Taormaril, sosteniéndolo de forma horizontal delante de su pecho, ya que los orcos estaban lo bastante cerca y había muchos a los que ni siquiera necesitaba apuntar. Su primer disparo alcanzó a uno en el pecho y lo lanzó hacia atrás, haciéndolo caer al suelo. El segundo atravesó a otro orco tan limpiamente que la criatura apenas se sacudió. Drizzt pensó por un segundo que había fallado e incluso se preparó para recibir un contraataque. Pero comenzó a brotar sangre del pecho y la espalda de la criatura, que murió en el mismo sitio donde estaba, demasiado deprisa para que se diera cuenta de que iba a acabar en el suelo. «Échate a la derecha», rugió Bruenor. Drizzt lo hizo, apartándose a un lado mientras el enano pasaba junto a él a la carga. Bruenor se lanzó contra el siguiente grupo de orcos, golpeando con el escudo en alto y revoleando el hacha diestro y siniestro. Con un único movimiento, Drizzt se echó el arco al hombro y sin solución de continuidad sacó sus cimitarras, yendo en pos de Bruenor. Poco después, el enano y el drow se encontraron superados en número 3-1. Los orcos no tenían ninguna oportunidad. Regis no discutió cuando Ralien tiró de él hacia un lado, muy por detrás de los otros 6, y empezó a avanzar parapetándose en cada momento donde podía. «Protégeme», le ordenó el elfo mientras sacaba su arco y comenzaba a lanzar una lluvia de flechas sobre la multitud de orcos. Con la pequeña maza en la mano, Regis no estaba en posición de discutir, aunque sospechaba que Drizzt lo había organizado para su protección, ya que sabía que Ralien era quien más posibilidades tenía de escapar a toda aquella locura. El enfado hacia el drow por haberlo relegado al flanco de la batalla duró tan solo lo que tardó Regis en apreciar la furia de la contienda. A la derecha, Puent giraba, daba puñetazos, cabezadas, patadas, rodillazos y empellones con el hombro con absoluta entrega, apartando orcos a golpes con cada giro. Pero eran orcos quijada de lobo, todos guerreros, y no toda la sangre que cubría al iracundo Batlerager era de orco. Tras él, espalda con espalda, Torgar y Singles funcionaban con la precisión de años de experiencia, una armonía de manejo devastador del hacha que la pareja había perfeccionado a lo largo de un siglo batallando juntos en la tan afamada guardia de Miraban. Cada rutina terminaba con un paso, bien a la izquierda, o bien a la derecha,
cosa que no parecía importar, al mismo tiempo que cada enano se movía complementándose perfectamente con los otros, para mantener la defensa sin fisuras. «Lanza, abajo», exclamó Torgar. Se agachó, incapaz de desviar el proyectil. Voló por encima de su cabeza, y parecía que iba a chocar contra la parte posterior del cráneo de Singles. Pero el viejo Singles, que oyó la advertencia, levantó el escudo hasta la parte posterior de su cabeza en el último momento, e hizo que la tosca lanza se desviara hacia un lado. Singles tuvo que dejarse caer cuando el orco que tenía delante aprovechó la brecha. Pero, por supuesto, no había tal brecha, ya que Singles rodó hacia un lado y Torgar llegó por detrás de él. Con un tajo a 2 manos, destripó a la sorprendida criatura. 2 orcos ocuparon su lugar, y Torgar fue apuñalado en la parte superior del brazo, cosa que solamente consiguió enfadarlo más, por supuesto. Regis tragó con dificultad y meneó la cabeza, seguro de que si hubiera cargado él también, ya estaría muerto. A punto estuvo de desmayarse cuando vio a un orco, con el hacha de piedra en alto y preparada para asestar un golpe mortal, que se acercaba a Singles desde un ángulo que ningún enano podía bloquear. Pero el orco cayó con una flecha clavada en la garganta. Eso sacó súbitamente a Regis del aturdimiento, y elevó la vista hacia Ralien, que ya tenía otra flecha preparada y estaba girando en la dirección contraria. Y es que ahí estaban Bruenor y Drift, poniendo en marcha esa magia de la que solo ellos eran capaces. Las cimitarras de Drift giraban desdibujándose en el aire, tan rápidamente que Regis solo podía medir sus movimientos por el ángulo en que iban cayendo los orcos delante del furioso Drow. Lo que Bruenor no podía igualar en fineza, lo complementaba con auténtica ferocidad, y a Regis se le ocurrió pensar que si Tribledorf Puent y Driftdurden llegasen a chocar con fuerza suficiente para fundirse en un solo guerrero, el resultado sería Bruenor Battlehammer. El enano cantaba mientras cortaba, pateaba y golpeaba. Al contrario que los otros 3, que parecían empantanados en una maraña de orcos, Drift y Bruenor seguían avanzando hacia el norte, lanzando hachazos y tajos para alejarse después como si danzaran. En un momento, se formó un grupo de orcos en su camino y dio la impresión de que los fueran a detener. Pero las flechas de Ralien rompieron la unidad de la línea de orcos y una pantera negra aterrizó sobre las sorprendidas criaturas, las dispersó y las lanzó por los aires. Drift y Bruenor pasaron corriendo junto a ellos, abriéndose camino limpiamente. Al principio, aquello hizo que Regis sintiera pánico. ¿No deberían ambos volver a ayudar a Puent y los demás? ¿Y no deberían él y Ralien apresurarse para no quedarse atrás? Miró al elfo y se dio cuenta de que no se trataba de ellos, de ninguno de ellos. Se trataba de que Bruenor llegara hasta Oboul, y de que lo matara. Costara lo que costara. Cordio quería mantenerse cerca de Bruenor, para proteger a su amado rey a toda costa. Pero el sacerdote no podía seguir el ritmo del fiero enano y su compañero Drow, y en cuanto vio la armonía de sus movimientos, sus ataques y sus cargas, se dio cuenta de que solo sería un estorbo. En vez de eso, se volvió hacia el trío de enanos y se colocó en ángulo para entrar en la lucha cuerpo a cuerpo junto a Torgar, cuyo brazo derecho colgaba inerte debido a una fea puñalada. Aunque seguía luchando con fiereza, el enano de Mirabar emitió un gruñido de aprobación cuando Cordio extendió las manos hacia él, lanzándole ondas mágicas de energía curativa. Cuando Torgar se giró para hacerle llegar su agradecimiento de forma más directa, se dio cuenta de que la ayuda de Cordio había llegado con un coste añadido, ya que el sacerdote había sacrificado su propia posición frente a un orco especialmente feo y grande para tener la oportunidad de ayudar a Torgar. Cordio se inclinaba bajo el peso de una lluvia de golpes contra su excelente escudo. Puent. Rugió Torgar, gesticulando en dirección al sacerdote, mientras el Battlehammer se giraba hacia él. Por Moradin. Se oyó rugir a Puent, al mismo tiempo que se desembarazaba del par de orcos a los que estaba apaleando y cargaba de cabeza hacia donde estaba Cordio. Los 2 orcos lo siguieron de cerca, pero Torgar y Singles los interceptaron y los apartaron. Para cuando Puent alcanzó a Cordio, el sacerdote volvía a estar igualado con el orco. Cordio Carabollo no era un principiante en lo de batallar. Se había protegido con encantamientos defensivos y había reforzado sus brazos con la fuerza de sus dioses, lo que le permitía propinar golpes poderosos. Aquello no detuvo a Puent, por supuesto, que pasó a toda velocidad junto al sorprendido sacerdote y se lanzó de un salto sobre el orco. La espada del orco rechinó contra la increíble armadura de Puent, pero apenas la atravesó antes de que éste lo golpeara y empezara a retorcerse contra él, destrozando el peto de cuero del orco con las cadenas de su cota de malla y cortando la carne que había debajo. Con un aullido de dolor, el orco trató de separarse, pero un repentino gancho de derecha y otro de izquierda de los guanteletes de pinchos de Puent lo dejaron en el sitio. Cordio aprovechó la oportunidad para lanzarle algo de magia curativa al Battlehammer, a pesar de que sabía que éste no notaría ninguna diferencia. Puent parecía insensible al dolor. La parte trasera del pequeño claro descendía aún más hasta un pequeño valle lleno de pedruscos y con unos cuantos arbolillos raquíticos.
Drift y Bruenor lo atravesaron a gran velocidad, dejando atrás a sus compañeros de lucha, y Drift se puso en cabeza con sus zancadas más largas. Su objetivo era evitar la batalla mientras se acercaban a las 3 colinas rocosas y al rey Oboul. En tanto ascendían por el otro lado del vallecito, vieron al rey orco, al que reconocieron por las llamas que envolvían su espadón mágico. Un ogro cayó frente a él y, a continuación, se dio la vuelta y lanzó una puñalada por encima de su hombro, ensartando a otro monstruo de 3 metros. Con una fuerza descomunal, Obould utilizó su espada para lanzar al ogro por encima de su hombro y enviarlo, dando vueltas, por la pendiente del montículo. A su alrededor rugía la batalla, mientras el clan Karuk y el clan Muchas Flechas luchaban por la supremacía. Y realmente, con Obould y sus subordinados dominando el terreno elevado, no parecía que la lucha fuese a durar mucho. Pero entonces explotó una bola de fuego, intensa y poderosa, justo detrás de la muralla más alta de la colina, a la izquierda de Obould, la que estaba más al norte de las 3, y todos los arqueros de Muchas Flechas que estaban escondidos ahí comenzaron a sacudirse yendo de un lado a otro, inmolados por las llamas mágicas. Chillaban y morían, retorciéndose en el suelo como cáscaras ennegrecidas y humeantes. Guerreros del clan Karuk treparon por las piedras en tropel. Por los 9 infiernos. ¿Desde cuándo los orcos lanzan bolas de fuego?, le preguntó Bruenor a Drift. Drift no tenía más respuesta que la de reforzar sus impresiones sobre la situación en general. Gregu dijo. La respuesta de Bruenor fue su consabido va. Los dos siguieron corriendo. Mantente en terreno elevado, le ordenó Ralien a Regis mientras conducía al alfil hacia el este. Subieron por una pendiente llena de pedruscos, junto a un arce solitario, mientras Ralien avistaba objetivos y levantaba el arco. Tenemos que ir a reunirnos con ellos, exclamó Regis, ya que los 4 enanos desaparecieron de su vista por encima de la cercana cresta del valle. No hay tiempo. Regis quiso discutir, pero el zumbido frenético de la cuerda del arco de Ralien, mientras el elfo disparaba flecha tras flecha, no permitía que se oyera su voz. Siguió pasando una multitud de orcos por delante de ellos proveniente del este, y al oeste se había formado una nube más oscura a medida que comenzaba a acercarse un gran ejército. Regis lanzó una mirada lastimera hacia el norte, a donde se habían dirigido Drift y Bruenor, y hacia donde corrían Cordio, Puente y los demás. Creía que nunca volvería a ver a sus amigos. Era cosa de Drift, lo sabía. Él lo había dejado con alguien, sabiendo que probablemente el elfo encontraría una salida donde no podría haber retirada posible para Drift y Bruenor. Regis sintió un regusto amargo en la garganta. Se sentía traicionado y abandonado. Al final, cuando las circunstancias no podían ser peores, lo habían dejado de lado. Lógicamente podía entenderlo, ya que después de todo no era un héroe. No podía luchar como Bruenor, Drift y Puente. Y con tantos orcos a su alrededor, realmente no tenía manera de esconderse y golpear desde puntos estratégicos. Pero eso apenas calmó su escozor. Casi saltó fuera de sus botas cuando una silueta se irguió junto a él, un orco que surgió de su escondite. Por puro instinto, Regis chilló y embistió con el hombro a la criatura, le hizo perder el equilibrio lo suficiente como para que la puñalada dirigida a Ralien tan solo rozara al arquero distraído. Ralien se giró con rapidez, golpeando al orco en la cara con el arco. El arco salió volando cuando el orco cayó al suelo, y Ralien echó mano de su espada. Regis levantó su maza para rematar antes al orco, pero cuando echó atrás el brazo para golpearlo, algo lo agarró y tiró del brazo con fuerza. Sintió como se le dislocaba el hombro. Su mano quedó insensible mientras la maza caía. Se las ingenió para hacer un medio giro y agacharse, levantando el otro brazo en actitud defensiva por encima de su cabeza al ver cómo descendía sobre él un martillo de piedra. Una explosión cegadora se expandió sobre la parte posterior de su cabeza, y no tenía ni idea de si sus piernas se habían doblado o sencillamente se habían clavado en el suelo cuando cayó de bruces sobre el suelo pedregoso. Sintió que una bota blanda se posaba con fuerza sobre su oído y oyó a Ralien luchando por encima de él. Trató de poner las manos bajo el cuerpo, pero uno de sus brazos no le respondía, y el dolor le provocó un acceso de náusea. Consiguió levantar la cabeza un poco, y notó el sabor de la sangre que bajaba de la parte posterior de su cráneo cuando se giró a medias para tratar de orientarse. Se encontró de nuevo en el suelo sin saber cómo. Lo agarraron unos dedos fríos, como si surgieran del suelo. Tenía los ojos abiertos, pero la oscuridad asomaba por los bordes. Lo último que oyó fue su propia respiración entrecortada. La armadura de los orcos resultó inútil contra la magnífica espada del Ralien hundió profundamente en el pecho de su atacante más reciente, que sostenía un martillo de piedra manchado con la sangre de Regis. El elfo lanzó un tajo lateral, rematando al primero, que trataba de volver a levantarse con gran afán. A continuación, giró para hacer frente a la embestida de una tercera criatura que iba rodeando el árbol. Su espada se movía de un lado a otro con gran rapidez,
haciendo que la lanza del orco golpeara contra el tronco del árbol y que el atacante perdiera el equilibrio. Solo el árbol impidió que cayera a un lado, pero esa fue precisamente su desgracia, ya que Ralien dio un salto a un lado y lanzó una puñalada que le entró a la criatura por la axila. El orco se puso frenético. Empezó a dar vueltas mientras se alejaba tambaleándose, llevándose la mano a la cruenta herida. Ralien dejó que se fuera y se volvió hacia Regis, que estaba tendido muy quieto sobre el frío suelo. Sabía que más orcos lo habían detectado. No tenía tiempo. Cogió al alfil con la mayor suavidad posible y lo deslizó hacia una hondonada que había en la base del arce, entre dos grandes raíces. Con el pie le echó encima hojas, ramas y tierra, todo lo que pudo encontrar para camuflarlo. Entonces, por el bien del caído Regis, Ralien cogió su arco y se alejó de un salto, corriendo de nuevo hacia el este. Los orcos se aproximaban por detrás y desde abajo. Surgieron más frente a él. Corrían en diagonal, para impedir que fuera hacia el sur por encima de la cresta. Ralien dejó caer el segundo cinto que llevaba, el que le había dado Drift, y lanzó el arco a un lado, ya que necesitaba ir ligero. Cargó hacia adelante, desesperado por alejarse lo más posible de Regis, con la débil esperanza de que los orcos no encontraran al alfil herido. La carrera apenas duró unas zancadas. Sin embargo, ya que Ralien tuvo que derrapar para detenerse y girarse frenético a fin de desviar con la espada una lanza que volaba hacia él. Lo asediaban espadas desde todos los ángulos, y los orcos lo acorralaron para matarlo. Ralien sintió la sangre caliente de sus ancestros corriendo por sus venas. Todas las lecciones que había aprendido durante 2 siglos de vida se activaron y le dieron fuerzas. No había pensamientos, solo instinto y reacciones, mientras su espada bloqueaba a gran velocidad, ladeándose para desviar una lanza y apuñalando hacia adelante para forzar a un atacante a batirse rápidamente en retirada. Su danza era hermosa, sus giros magníficos, y sus estocadas y réplicas, rápidas como el rayo. Pero había demasiados para que pudiera contemplarlos por separado mientras trataba de encontrar alguna respuesta al enigma de la batalla. Imágenes de Innovindil se agolpaban en su mente, junto con las de los otros que había perdido recientemente. Sacó esperanzas del hecho de que se habían marchado antes que él, que iría a recibirlo en Arbandor cuando fallara una sola vez al bloquear, y una espada o una lanza atravesaran sus defensas. Tras él, por el camino que habían recorrido, Regis se hundía cada vez más en la fría oscuridad. Y no demasiado lejos, quizá a mitad de camino hacia el árbol, una mano negra se cerró sobre la empuñadura de Cezenadora. Su intención había sido seguir el camino de Bruenor y Drift, pero los 4 enanos lo encontraron bloqueado por una muralla de orcos. Optaron, entonces, por salir del valle hacia el este, y también ahí hallaron resistencia. Por Mirabar y Mithril-Hall, exclamó Thorgaramer Striker, y el líder del éxodo de Mirabar, hombro con Singles, su querido amigo de tantos años, se enfrentó a los orcos. A un lado, Timbledorf Puent rugía y se remordía, y en su interior encontró todavía más frenesí. Sacudiendo brazos y piernas, y topeteando con la cabeza tan a menudo que sus movimientos parecían los de un pájaro marino desgarbado y de largo cuello, Puent tenía a los orcos de aquel lado de la fila totalmente desorientados. Le tiraban lanzas, pero estaban tan concentrados en apartarse de su camino que las lanzaban mientras se daban la vuelta, con lo cual producían un efecto escaso o nulo. No podía durar, sin embargo. Había demasiados orcos frente a ellos, y habrían tenido que apilar los cuerpos de estos en montones tan altos como las murallas de un refugio enano antes para encontrar una salida. Bruenor y Drift estaban perdidos para ellos, y tenían cerrados todos los caminos que pudieran llevarlos de regreso al sur y a la seguridad de Mithril-Hall. Así que hicieron lo que mejor sabían hacer. Los enanos lucharon por llegar a la parte más alta del terreno. Cordio quería usar algo de magia ofensiva, para aturdir a los orcos con una descarga de aire electrizante, o mantener a un grupo quieto en un lugar para que Thorgar y Singles pudieran anotarse muertes rápidas. Pero lo más inmediato era que los enanos sangraban sin control, y el sacerdote no daba abasto con las heridas, aunque todos los hechizos que lanzara fueran curativos. Cordio estaba imbuido de la bendición de Moradin, un sacerdote de un poder y una piedad extraordinarios. Le dio por pensar, sin embargo, que ni el propio Moradin disponía de poderes sanadores suficientes para ganar aquella batalla. Los conocían. Eran el claro exponente del enemigo más odiado justo ahí, en medio de los orcos, y olvidadas de la lucha más inmediata, las feas criaturas se les echaban encima, dispuestas a aplastarlos. A pesar de todo, ningún enano tenía miedo. Les cantaron a Moradin, y a Clanhedlin, y a Dumatón. Entonaron canciones de taberna sobre muchachos y pesadas jarras de cerveza, sobre matar orcos y gigantes, sobre ir detrás de las damas enanas. Y Cordio le dedicó una canción al rey Bruenor, acerca de la caída de Simmergloom y la reclamación de Mithril-Hall. Cantaron y lucharon. Mataron y sangraron, y continuamente miraban hacia el norte, hacia donde su rey Bruenor había partido. Ciertamente,
Todo lo que importaba era que lo habían servido bien aquel día, que le habían proporcionado tiempo y distracción suficientes para llegar a las colinas y terminar, de una vez por todas, con la amenaza de Gould. Alien sintió el pinchazo de una espada en el antebrazo, y aunque la herida no era profunda, era un indicio. Empezaba a perder velocidad, y los orcos se habían hecho al ritmo de su danza. No tenía a dónde correr. A su derecha apareció un orco de repente, o eso le pareció, y se giró para hacerle frente, hasta que vio que no era ninguna amenaza, ya que la punta de una espada salía por el pecho de la criatura. Detrás del orco, Tsunade retiró acecenadora y saltó a un lado. Un orco levantó el escudo para bloquear, pero la espada lo atravesó, y atravesó también el brazo y el lateral del pecho de la criatura. Antes siquiera de que se desplomara, otro orco cayó bajo la segunda arma de Tsunade, una espada de factura orca. Alien no tuvo tiempo de observar el espectáculo ni de reflexionar siquiera acerca de la locura de todo aquello. Volvió a girar y abatió al orco más cercano, que parecía aturdido por la llegada del Drow. Los elfos, claro y oscuro, siguieron presionando, y los orcos fueron cayendo, arrojaron sus armas y huyeron, y pronto ambos se encontraron cara a cara, mientras Alien luchaba por recuperar el tan necesario aliento. El clan Quijada de Lobo, le explicó Tsunade a Alien. Me temen. Y con razón, contestó Alien. El ruido de la batalla hacia el norte y el sonido de voces enanas cantando a voz en cuello interrumpieron su conversación, y antes de que Tsunade pudiera aclararse, se encontró con que no tenía necesidad de hacerlo, ya que Alien le indicaba el camino corriendo ladera abajo desde la cresta.